Hey, muy buenas gente. Buenos días, tardes o noche, donde sea que me estés escuchando. Y pues nada, sean bienvenidos a este nuevo episodio de este programa. Pues sinceramente espero que les guste mucho. Como vieron el título, pues vamos a hablar sobre el elefante en la habitación. Pues lo vieron el título y se dan una idea, y es porque vamos a hablar de algo, y es que julio será súper fantástico. Y me gustaría recordar esto que será como, no diré que será como el Barbie que tuvimos por la película de Oppenheimer y la película de Barbie, que prácticamente se estrenaron con un día de diferencia. Bueno, no un día, fue el mismo día para empezar, sino por el impacto cultural que esto va a generar para los fans de los superhéroes, el público casual y para las personas que disfrutan de las películas de superhéroes, vaya la redundancia, que siguen siendo las personas que leen cómics o simplemente personas que disfrutan de estas películas o que su acercamiento a estos personajes han sido por series animadas. Y pues para que no haya entendido, me refiero que julio será súper fantástico por Superman y los Cuatro Fantásticos. No hay más, ¿cómo se dice? No hay más misterio en el nombre. Aunque técnicamente el título debería ser Super Dino Pitufi Fantástico. Porque en ese mes también se estrena Jurassic World Rebirth y la nueva película de los pitufos. Y pues hace unos días volví a ver, bueno, recientemente por el nuevo el tráiler, ahora sí, Superman, el teaser tráiler de Superman. Y aparte también por los trailers que tuvimos de los Cuatro Fantásticos, me puse a ver y dije, creo que es hora de que hablemos de esto. Porque estamos a un mes prácticamente, un mes y unos cuantos días para estas películas. Y pues bueno, voy a decir muchas cosas que ya se han dicho. Y yo sé que muchos van a decir, ¿por qué vas a hablar de muchas cosas que ya te han dicho? Pues porque quiero aportar a mi cosecha. Y creo que eso empecemos primero que nada por los Cuatro Fantásticos, o bueno, por ambos. Hasta final de cuentas voy a terminar brincando de uno a otro muy rápido. Pero quiero que hablemos más que nada de los Cuatro Fantásticos. Los Cuatro Fantásticos llegan en una etapa en la que Marvel después de Endgame ha tenido muchos inconvenientes, tanto altibajos. Ha tenido buenas producciones, producciones más o menos y producciones malas. Las cosas como son. Algunas han sido, pues lastimosamente, los problemas han sido con series. Eh, una que me gustaría mencionar obviamente es She-Hulk, Invasión Secreta, películas de Marvel, la serie Moon Knight, que a mí se me hizo buena, es muy buena serie, pero para unas muy de producciones animadas buenas, vamos a tener pues lo que fue, me atrevería a decir que la primera temporada de What If, o algunos capítulos, y pues la maravillosa X-Men 97 y tu amistoso vecino El Hombre Araña. Eh, y pues Cuatro Fantásticos se había anunciado desde hace bastante tiempo, se supone que ya se había haber estrenado hace tiempo, pero como que no, o sea, se supone que John Watts le iba a dirigir, después ya no. El cast cambió, chalala y chalala. El punto es que ahora tenemos una película completamente diferente. Tengo entendido que el que va a dirigir esta película estuvo involucrado con lo que fue WandaVision. Creo que fue el director de la serie, productor, no recuerdo bien, el que se está encargando, o bueno, se encargó de hacer esa versión de los Cuatro Fantásticos, que lo personal para mí se ve fabulosa. También tenemos todo este tema de por Silver Surfer será mujer, sobre qué les posee Ronin Rad. Ay, no me acuerdo cómo se llama este personaje, pero ustedes me entienden, ¿no? Y esta esa película de que Marvel está haciendo inclusión forzada.
lo cual para mí se me hace una tontería, una completa tontería, porque al final de cuentas estamos hablando de personajes con más de 60 años de historia, pero entiende su punto, no entiendo completamente su punto, pues un personaje con el que crecieron. De hecho, si el Silver Surfer es de mis personajes favoritos. De hecho, la película de los Cuatro Fantásticos de Silver Surfer, será mal y todo lo que tú quieras, pero a mí me encanta por el Silver Surfer. Pero pues es entendible, pero igual esperemos a que se estrene la película y ya veremos incluso si no le hicieron justicia al personaje en el que adaptaron desde las historietas. Y será interesante cómo estaría interesante que la jugada aquí, en vez de que Ronin Rat pues se sacrifique por su planeta por irse con Galactus y su amada, que en este caso ella no haya hecho el caso contrario, estaría interesante. Eh, y de hecho, Los Cuatro Fantásticos es un punto de inflexión importante para Marvel, ya que estamos hablando que fue la primera familia de Marvel. Pues voy a hacer spam. Tengo un capítulo donde aquí en este podcast donde hablé de Los Cuatro Fantásticos, inspirado en un video que hizo Termina 64. Lo mencioné en el episodio pasado, pero se me había olvidado el nombre, le había puesto otro. Y es lo más Lee y Kirby que creo que vamos a ver con todo este tema del cassette punk, bueno, el retrofuturismo, el diseño de Herbie que apela mucho a una grabadora, pero también da este toque futurista. Que qué bueno que tenemos a Herbie adaptado. Tengo entendido que en la primera película de Los Cuatro Fantásticos, no sé si en los 90, porque no la he visto completa, pero sí en la del 2005, la de Fantastic Four. En esa película hay una escena eliminada donde sale Herbie, como un experimento de Reed. O sea, es como algo que está ahí guardado. Y es algo que pues encuentra Susan. Eh, Podemos asumir que esta historia pues tendrá que ver, en primera pues tenemos a Galactus. El, no me atrevo a decir villano porque a veces Galactus más que un villano funciona como una fuerza antagónica, pues. Ya saben que las fuerzas antagónicas no necesariamente tienen que ser el villano de la película, simplemente pueden ser ese contrapeso. En Secret Wars, pues ya sabemos que va a venir el Doctor Doom. Tengo esperanzas de que el Doctor Doom sea el villano de esta película o hagan referencia, pero dejémoslo de ahí. Hoy estaría padre, se imaginan que el personaje que vemos de Al Yankovic, porque va a salir en la película, termine siendo el hombre topo. Sería fantástico, válgame la redundancia. A mí me encantaría porque creo que es un villano que no se le ha dado la oportunidad. Y más diría que es el de los primeros villanos a los que se enfrentan los Cuatro Fantásticos, como a los Skrull en el segundo número. Eh, los, cuatro los Cuatro Fantásticos en este punto reflejan esta etapa de Marvel de Dark, de errarse en reinventar, de darle un lado de fresco a su marca. Marvel Studios, como dije, está de un declive, no, bueno, un declive altibajos, tantas cosas buenas como cosas malas. Una de las cosas buenas podemos poner Thunderbolts, aunque el final no me agrada mucho. Aunque el final no me agrade mucho. Ya a este punto saben a lo que me refiero a todo este tema de los nuevos Vengadores. Spoilers por si no lo vieron, disculpen. Y siento que espero que con Cuatro Fantásticos haya pasado esto de que hayan dejado al director y a los guionistas hacer su trabajo. Creo que en Thunderbolt lo hicieron, pero igual también está este dilema de que ok, pero son películas basadas en cómics. En Thunderbolts no desconozco si el director y el escritor de la película de Thunderbolts realmente se leyeron los cómics, porque si somos realistas nada que ver con los cómics, pero al final de cuentas es una muy buena película y me encantó. De hecho, hubiera estado padre con la intro que tenemos. Thunderbolts da como esa esencia de ser una película de la fase 2 de Marvel. Y desmiéntame lo contrario, si no queda esas vibras de una película que perfectamente se grabó para la fase 2, la enlataron, no supieron qué sacarla, desenlataron y la estrenaron. A mí me da esas vibras y está interesante, está curioso, porque pues tiene ese feeling de Soldado del Invierno.
Era del Tron, Ant-Man, de un mundo que todavía se tiene que adaptar a la presencia de superhumanos. Ahora regresando a los Cuatro Fantásticos, ya hablé de Thunderbolts. Pues Cuatro Fantásticos, supongo que, pues como digo, son la primera familia de Marvel. Ya saben pues los diferentes mitos que hay de cómo se crearon, que fue pedido por el editor en jefe, que la esposa Stan Lee le dijo de que, ¿sabes qué? Si ya vas a cerrar Marvel, pues escribe la historia que tú quieres. O igual con Jack Kirby, que le dijo a Stan Lee que entre fue, ¿sabes qué? Pues es la última historia que vamos a escribir, hay que escribir de lo que quieres o de lo que siempre hayamos querido. Pues esto va a marcar un antes y un después, porque venimos de una etapa muy dañina para los superhéroes, una etapa muy que yo la llamaría el intento de ser realista, que no tiene nada de malo tratar de hacer una película de superhéroes realista, pero más que nada con esto de que los superhéroes, de esta perspectiva negativa de los superhéroes que dejó Injustice, el tal daño que le hizo Injustice a Superman, The Boys, el daño que le hizo la serie de The Boys y principalmente a Homelander, a lo que es un superhéroe. Todo este daño de, no sé, o sea, creo que fue Cuatro Fantásticos junto con Superman llegan en el momento justo. Llegan al momento justo, perdón. Hice un corto muy abrupto. Eh, para dar, como dije, darle ese lavado de cara fresco que necesitan los superiores en estos tiempos. Eh, Algo que me gusta mucho del tráiler, pues que se van a enfocar en la trama de el hijo de Richard y Susan Storm, que en los cómics Galactus es el heraldo de él. También se supone que, bueno, ya había muchos cambios. Originalmente era un mutante y después no era un mutante. Después descubrió que él cambió la realidad para ser un mutante porque no nació como un mutante. Y sería interesante cómo, vaya, si realmente el objetivo de Galactus es por ir por el hijo por Franklin Richards, el hijo de Susan y Reed. Ver supongo que realmente va a llegar para tratar de devorar el planeta Tierra. Por algo Galactus es el devorador de mundos. Pero ya con este feeling, ver cómo lo pueden usar. Otro detalle interesante es la forma en los trailers como narran, pues no diré que la tragedia, pero los sucesos de los Cuatro Fantásticos, como Red le dice a Susan de que antes de ir al espacio tú no te hacías invisible, Johnny no ardía en llamas y Ben no era una roca, pero con Susan diciéndole de que pues siempre van a estar juntos, de que Johnny siempre ha sido Johnny, de que Ben siempre ha sido una roca. Ese dilema pues de Ben de querer ser humano por la imagen de él que ve en la televisión, donde dice de que aquí tenemos uno de los mejores pilotos y también el más guapo, haciendo ese contraste con lo que se terminó convirtiendo Ben Green. Está interesante que aprovechando eso podamos ver una referencia a Puppet Master. Ya ven que la esposa de Ben Grimm en los cómics, pues no recuerdo si es hija biológica o hija adoptiva de Puppet Master. Y pues estaría interesante que hagan una referencia de que los Cuatro Fantásticos ya se enfrentaron a Puppet Master. Yo de hecho sería una de las mejores intro que vería en una película de superhéroes. Y pues realmente Fantastic Four promete demasiado. No diré que tenga altas expectativas, pero le tengo mucho cariño. A los Cuatro Fantásticos me encantan. Todos los superhéroes en general me encantan, pero los Cuatro Fantásticos es ese feeling de que los tratamos como superhéroes, pero ellos no son superhéroes. Ellos son exploradores, ellos son científicos y creo que eso es lo que toquecito diferente. De hecho, si se dan cuenta, la película Los Increíbles es la mejor adaptación que hemos tenido de los Cuatro Fantásticos y a la vez es la mejor adaptación de Watchmen, porque toca el tema de la involucración de los superhéroes en el mundo ordinario. O sea, es que es impresionante cómo tuvimos la mejor adaptación de los Cuatro Fantásticos y la mejor adaptación de Watchmen a inicios de los 2000 sin que nos diéramos cuenta.
Ahora quiero pasar con Superman. Ay, Superman, ¿qué puedo decir? Es la película que creo que más polémica ha estado porque se supone que Warner le había pedido a James Gunn que hiciera una película de Superman de Henry Cavill. Y si vamos por ese ámbito, pues dijo, ¿sabes qué? No, dame otros personajes. Hizo el Escuadrón Suicida. Que recuerdo que en el Escuadrón Suicida el personaje de Idris Elba en realidad iba a ser Deadshot, porque se supone que pues iba a ser un recast, un reboot. Está extraño terminando usando Bloodsport, que también es interesante todo este show. Y ya fue cuando pues pasa de Flash, Peacemaker, y bueno, deciden hacer una película aparte de Superman con otro actor. Y se dan cuenta, pasó el efecto de Batman. Ya ven que Matt Reeves iba a dirigir The Batman de Ben Affleck, pero termina siendo de Batman, su propia película de Batman. Hacia esas vamos, pues se podría que se hiciera otra película de Superman de Henry Cavill, pero termina siendo su propia película de Superman por parte de James Gunn. Si me dieran una moneda por cada vez que se ha cambiado el proyecto de un superhéroe que se tenía en un viejo universo, tendría dos. No es mucho, pero es curioso que haya pasado dos veces y nadie está hablando de ese efecto. Pasa lo mismo con Smallville. Al final de Smallville tenemos a Superman corriendo y mostrando el símbolo de su traje. Y es cuando ahí se supone que él ya debería ser Superman, no simplemente dejándose en un cliffhanger. Bueno, con ese final abierto tan abrupto. Pasa lo mismo con Gotham. Bueno, yo siento que no vimos completamente también ese Batman. Se sintió más como un teaser, como de que ok, aquí también es donde deberíamos haber empezado. Pues me refiero pues con Gotham, ¿no? La serie de Gotham, con ese final. Bueno, regresando a Superman. Como dije, este es el de un Superman que ha causado mucha polémica, principalmente por actor, por su historia. Incluso me atrevería a decir que hasta por el propio Crypto, el super perro. O sea, hay gente que se está peleando con Crypto, el super perro, y Crypto va ganando. O sea, esas personas existen, son reales. Y les está ganando un perro hecho en CGI. Lento como me ha gustado de los trailers de Superman es como vemos, se toma este dilema como lo vimos en Mundo contra Superman, de que realmente Superman, no diré debemos confiar en él, pero de dejarlo trabajar tan así, porque pues en el segundo trailer vemos como Clark deja que Lois lo entreviste como Superman, cambia su voz, cambia su postura. Ahora sí me creo que Superman es eso es alguien aparte de Clark Kent. Y tenemos en esta adaptación de Lois Lane, me encantó, tenemos a esta periodista intrépida que no tiene pelos en la lengua, que no tiene miedo de preguntar realmente las cosas. Y cuestionando a Superman de que, ¿qué pedo, güey? O sea, le pediste permiso al presidente, ¿no crees que realmente la gente podría considerar de que eres un símbolo intervencionista? Y pues tenemos a Clark que eufórico de que, pues, güey, detuve una guerra, prioricé que la gente no muriera, no saliera dañada. Tenemos todo este tema de cómo capturan a Superman. Muchas cosas que vimos en el primer tráiler las tenemos acá, pero no diré que las mismas escenas, sino que en el concepto más extendido y mejor. Tenemos mejor vistazo a Jonathan y a Martha Kent. Me gusta como en este segundo trailer esa escena que tenemos de diálogo con Jonathan diciéndole a Clark de que, o sea, a final de cuentas lo que te va a definir son tus acciones y el tipo de hombre que quieres ser. Y prácticamente es como de que tú sé bueno, no la cagues, güey, o sea, haz lo que te dicte de hacer lo correcto. Y como Marta le dice a Clark de que
Limpié tus botas, déjate las traigo, se me hace como que, ¡fua! O sea, tenemos ese Superman super clásico, refiriéndome, podemos tomar en cuenta como ejemplo al Superman que tenemos en las series animadas del DCAU, ese Superman que tiene un, no diré, bueno sí, puedo decir que un profundo respeto por su madre. Vaya, un Superman que, una historia de Superman, sabe que es una historia de Superman con pero demasiada calidez. Otra cosa de que no tenemos, algo que más me gustó es la forma en como Lex Luthor y The Engineer, personaje que era de Wildstorm Comics, porque The Authority era de Wildstorm Comics, que pertenecía a Image Comics, y pues Jim Lee terminó vendiendo su estudio Wildstorm a Image, de Image a DC. Eh, tengo, tengo entendido que los primeros los 5 números de The Voice fueron por Wildstorm y después por Dynamite Entertainment. No recuerdo bien, es otro chisme que después me gustaría traer por acá. Bueno, The Engineer es un personaje que tiene que ver con el grupo de The Authority. Con todo este tema de The Authority, se supone que James Gunn confirmó una película de The Authority, pero así como la película de Batman, de Brave and the Bold, que no se ha sabido nada. De hecho, creo que se habla más de Batman. De hecho, creo que la cosa del pantano no tanto, pero hace poco, pues creo que James Mangold salió a decir unas cosas sobre la película. No. Supergirl ya terminó su rodaje. Bueno, pues entonces volvamos a la película de Superman. Bueno, tenemos a The Engineer con Lex Luthor entrando al fuerte de la soledad. Vemos cómo se enfrentan a Krypton, como The Engineer ataca a los robots que ayudan a Superman en la fortaleza de la soledad. Tenemos hechos de fortaleza de la soledad, me recuerda mucho a la Edad de Plata. Para los que no sepan, bueno, a mí me encanta mucho la Edad de Plata. Diría que en Batman la Edad de Plata es de mis etapas favoritas. La Edad de Oro diría que también, pero no conozco mucho. De hecho, una de mis series favoritas es Batman The Brave and the Bold. Que en The Brave and the Bold, en los cómics de The Brave and the Bold, fue cuando cuando la Liga de la Justicia de América se unió, ¿no? Bueno, como dije, The Batman The Brave and the Bold es de mis series más favoritas porque tiene todo este rollo de la Edad de Plata tan colorido, muchas veces tan absurdo, pero también logrado, fabuloso. Parte del concepto, pues, bueno, ajá. Luego hablo de Brave and the Bold. Volviendo a ver si Superman, con esta fortaleza de la soledad tan tipo pues Edad de Plata, creo que lo importante, bueno, de lo no importante, sino que es la presencia que tiene el ex Luthor. Supuestamente hay un guión filtrado que confirma que el ex Luthor es engañado por su esposa con Jimmy Olsen, y muchas cosas que salen en la película, en el tráiler se confirman, pero pues yo no he leído ese guión filtrado, no sabía decirles, hace mucho que no diré que dejé de confiar en filtraciones, en parte sí, bien insiders, pero pues ya sería mucha belleza que coinciden demasiado. Bueno, yo digo que la presencia que tiene Lex Luthor es impresionante, y de hecho ese diálogo que tiene en el trailer donde dice de que Superman no es un hombre, es una cosa, teniendo de todo este repudio a lo que es la figura de Superman, porque realmente hace que Superman empequeñece esa figura de un hombre más inteligente sobre la Tierra, y estamos hablando obviamente del mismísimo Lex Luthor. Y es impresionante, y bueno, no es impresionante, quiero ver cómo van a jugar estas cartas con uno de los personajes tan importantes para la mitología que tiene Superman. Me atrevería a decir que también da un mensaje migratorio, porque pues recordemos que Superman es un migrante. Oh, sorpresa, él llegó al espacio exterior y fue adoptado por una familia.
¿quién lo diría? ¿No? Y pues podría tomarse, no diré que es asesino, pero podríamos darle este subtexto de alguien poderoso diciendo de que, pues, güey, esas personas no son personas, son cosas, pues. Y estaría interesante que le dieran ese giro también refiriéndose, porque por lo mismo, Superman es eso, es un inmigrante. Otro aspecto del tráiler, o no, que a mí me maravilló completamente es cuando Superman cae al pavimento y un civil grita a Superman, van y le ayuda a levantarse. Y creo que esos detallitos fueron lo que le faltaron tanto a Man of Steel o a Batman contra Superman, de que la gente confiara en Superman. Y esto el tráiler lo hizo de una manera magistral, dice de una manera espectacular, viendo que a final de cuentas él sí está convertido en ese símbolo de esperanza. Y como dijo Yor él en Man of Steel, de que tú serás eso, serás algo o alguien a quien ellos podrán aspirar, caminarán, tropezarán, pero al final de cuentas se unirán contigo en el sol cal. Ya sé que con esta escena que les narré de Man of Steel, su idea era endiosar a Superman como un dios superpoderoso, perfecto, sin errores. Pero si le damos ese contexto a las palabras de Jor-El, creo que es algo bellísimo que no debemos dejar pasar en alto. Y creo que tendremos muchas escenas así. Seguramente va a haber una escena donde Superman está bajando a un gatito de un árbol, donde probablemente vemos a Superman ayudando a una viejita a cruzar la calle. Y si es como Homecoming, la viejita en agradecimiento le comprará un churro. Creo que Superman llega en este momento clave, como dije con los Cuatro Fantásticos, donde un mundo donde ya está cansado de ese pesimismo. Porque seamos honestos, nuestro mundo ahorita es una completa, diría que una basura, estamos peleando entre nosotros, etcétera, etcétera. Y creo que esto es como, diría que estamos como en los 80, porque nos estamos intentando refugiar en estos proyectos ficticios, porque la realidad está tan culera que preferimos ver, buscar, no ir una esperanza, y no me refiero con encontrar la verdad, pero de desconexión por un momento de algo que nos dé la seguridad de que, güey, las cosas van a salir bien, todo debe mejorar, debemos ser mejores personas. Pasó lo mismo en los 80, estamos hablando en plena Guerra Fría. ¿Y que tuvimos? Tiburón, Volver al Futuro, no Jurassic Park es de más de los 90, tuvimos Cazafantasmas, tenemos muchos cómics que se estrenaron en ese momento, arcos legendarios, donde debutaron escritores pasadísimos de lanza, porque vaya, se aspiraba a un futuro mejor que en el que se tenía en esos momentos, y pasa lo mismo aquí. Y creo que la figura del superhéroe en estos momentos es clave, que nos ayude con ese aspiracionismo a ser mejores, a tratar de buscar algo mejor, vaya, pues la verdad, a no perder la esperanza, principalmente personajes como Superman, que su imagen fue muy dañada con Injustice, con The Voice. No hablo del cómic porque el cómic es más una parodia grotesca, a veces cagada, de los superhéroes, a diferencia de la serie, que hacía una crítica y que mucha gente lastimosamente con Homelander dañó la imagen de Superman, de que ese sería Superman si supiera superpoderes, o con Brightburn, de que ese realmente sería lo que pasaría si un alienígena llegara a la Tierra. Y pues tristemente, no diré que el Superman de Henry Cavill en parte también influyó de este Superman serio, que de hecho Henry Cavill ha dicho que su versión favorita de Superman es la de la Liga de la Justicia de Joss Whedon, que yo coincido con esa frase toda chida, donde dice que no solo es fan de, no creo que dice que no solo le agrada, la frase que donde dice de que él no solo le gusta tal cosa, sino que también es fan de la justicia. Ese Superman sonriente, creo que yo digo, bueno, Joss Whedon, esto no lo digo por defender su trabajo,
creo que sí, con lo que el material que le dieron fue pésimo, pero creo que hubiera sido mejor si le hubieran dicho que hicieron una película de la Liga de la Justicia desde cero y para poder que hubiéramos tenido una excelente película de la Liga de la Justicia y no así no tener que trabajar desde el trabajo que sobre lo que dejó Snyder, porque eso sí lo veo como muy migajero, tipo paja, sí se siente como migajero ese pedo de que trabaja con lo que tengas y pues ni pedo. También el vato se pasó de lanza en el rodaje. Nunca olviden eso. Eh, y tener a este Superman esperanzador que realmente te hace mirar al cielo y que digas, es un avión, es un pájaro, es un avión. No, es Superman. Creo que es lo mejor que tenemos en estos momentos, principalmente en el mundo de los superhéroes. Eh, Como lo vuelvo a repetir, no voy a dejar de repetir, estos superhéroes llegan en el momento más adecuado. Y, y las críticas no se han hecho esperar de que el Superman de Snyder era mejor, chalala, chalala. Y es tipo... sí y no, pero yo creo que es más no. En lo personal a mí bastante disfruto mucho Man of Steel, Batman contra Superman, me considero fan de Snyder, me gusta su trabajo. Pero seamos honestos, cuando realmente te gusta algo tienes que criticarlo porque creo que es importante ver los defectos de lo que consumes y no solo alabarlo nomás porque sí. Y lastimosamente bueno, no sé, pues en la Liga de la Justicia diría que su oración podría decir que ese es un universo cinematográfico oscuro. Sí tenía detallitos que eran curiosos, estaban interesantes. Batman contra Superman y es más que nada la versión extendida que digo que se hubieran quitado la subtrama de la bala y hubieran dejado las escenas que quitaron al corte final. Hubiéramos tenido una película que aterriza más las cosas. Y siento que realmente esa película son dos pegostes diferentes. Como que la primera mitad realmente era Man of Steel 2 o Batman contra Superman con este conflicto moral. Y el otro realmente era Man of Steel 2 de cómo se enfrentaría a Doomsday y todo este pedo. Y mayoría está como que pues, fue ese pegoste. También recordemos que esa película arrastró lo que fue la adaptación de Muerte de Superman Lives de Tim Burton, el Batman contra Superman que se planeó por ahí como al inicio de los 2000, no recuerdo. Y aparte arrastrando lo que fue tener que hacer una película de la Liga de la Justicia por la película cancelada de Justice League Mortal, por la huelga de guionistas que hubo en los 2000. Como que le tocó todo este Frankenstein pegoste extraño, o sea que Snyder con el que tuvo que trabajar. Pero pues al final de cuentas, esas películas tienen sus errores. Me gustan, pero tienen sus errores y hay que reconocerlos y le dañó mucho la imagen a Superman. Como diría la frase de este mundo no te deja ser bueno. De hecho, todo ese discurso que vemos de que si realmente Superman se pondrá contra nosotros, sos bueno, chalala y chalala, me gusta. Es interesante porque siento que si existiera en la vida real, Superman sí tendríamos este dilemas, pero él siempre trataría de demostrarnos que no es así, que realmente él está aquí para ayudarnos, es una persona que simplemente hace el bien porque le nace hacer el bien. Y creo que es importante que hagamos ese discurso, él lo hace porque le nace hacer el bien. Él no estaría aquí para dictarnos conductas. Siento que esta película de Superman será un bombazo. Tengo fe, tengo esperanzas de que esa película será una de las mejores películas de superhéroes que tenemos junto con Cuatro Fantásticos. Llegaron en el momento adecuado, en el punto adecuado, donde más se necesitan más historias coloridas como estas. Y no tengo miedo a equivocarme con lo que estoy diciendo. Saben, yo soy mucho expuesto sobre los superhéroes. De hecho, uno de mis escritores favoritos es Alan Moore. Una de mis obras favoritas es Watchmen. Solo por detrás de la Liga de los Hombres Extraordinarios. Y la forma en la que Alan Moore se expresa a los superhéroes, de que son el cáncer de la industria del cómic, que necesitamos abandonarlos
y que la industria debe pasar a la siguiente idea, pues diría que es verdad. Siento que la industria del cómic ya debe pasar a la siguiente gran idea, pero estamos estancados en los superhéroes. Si lo veo desde la perspectiva de Alan Moore, yo quiero, bueno, no es lo que lo quiero porque no lo conozco, pero es alguien que me gusta su trabajo, como digo, me gusta mucho Watchmen, me gusta The Ley del Hombre Extraordinario, V de Venganza, From Hell. Creo que comento más de sus obras populares porque no tengo la oportunidad de leer Prometea o la historia que escribió sobre tomando cuentos clásicos, donde no ir con una historia erótica, pero es un cómic o creo que es una novela escrita que habla sobre tres personajes literarios. Bueno, es punto y aparte. Yo pienso que más que nada los superhéroes no se han ido porque necesitamos aún aprender de ellos. Seamos realistas, los superhéroes son nuestros mitos modernos, porque decir dioses me podría meter en un gran pedote. Pero sí puedo, sin miedo a equivocarme, mencionar que son nuestros mitos modernos. Porque pongámonos a pensar, Superman llegó en el momento en el que más se ocupaba. La historia de un héroe que peleaba por los de abajo, por los desprotegidos, por la clase trabajadora. Llegó un año antes de la Segunda Guerra Mundial, un inmigrante del espacio que con un leotardo y una capa salió a hacer el bien. Es el 1938. En 1939 llegó la historia de un niño que perdió a sus padres y se viste de murciélago y busca a su asesino. Después llegó Shazam, llegó Flash, llegó el primer Sandman. En 1961 se cuenta la historia de unos astronautas que fueron al espacio y regresaron con habilidades fabulosas, de un científico que es expuesto a radiación gamma y se convierte en una especie retromoderna de lo que fue Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Un joven de clase media baja que es mordido por una araña radioactiva. Un científico que pasa por un accidente en Vietnam y se pone una armadura de metal. Y así puedo seguir con demasiados ejemplos y no me cansaría. Siento que la figura del superhéroe es algo que necesitábamos. Vaya, es una invención de nosotros a final de cuentas. Forma parte del mundo maravilloso llamado imaginación. Y siento que es importante que lo tenemos en cuenta. Yo siento que hasta que no tomemos lo que vamos a aprender de los superhéroes, no los vamos a abandonar. Y el día que aprendamos lo que debemos aprender de ellos, a pesar de que son creaciones nuestras, han demostrado ser más humanos en sus historias que nosotros mismos. Pongo un ejemplo: los X-Men, al propio Superman, al Capitán América, al Hombre Araña. Eh, Siento que muchas veces se infravalora la historia de estas personas, en su mayoría en leotardos, porque son dibujitos. Y a la gente lo que tenga dibujitos es tonto e infantil. Pero muchas veces puede ser más profundo que un libro. No diré que aclamado porque libros buenísimos, pero creo que tenemos que aceptar que compiten en medios distintos, pero que un buen cómic puede ser igual que leer un buen libro, no importa el tipo de literatura que sea. Eh, Solo me queda decir que espero que julio sea súper fantástico y no me voy a arrepentir si esas películas no son buenas, porque al final de cuentas lo intentaron y si fracasan van a demostrar que este género dio hasta donde pudo. Y muchas gracias a los estudios por usar esos personajes y contar historias maravillosas en el cine y en la televisión con estos personajes. Diría que con esto me despido. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por escucharme.
Pues diría que muchos buenos días, tardes o noches en el momento en el que estés, si estás limpiando, si estás haciendo tareas, si estás yendo a la escuela, si estás trabajando, si estás en el tráfico, en el camión, lo que sea, en el gimnasio. Gracias por escuchar este podcast. Eh, si quieres comentar algo, hazlo, ahí está la caja de comentarios. Si te quieres suscribir, suscríbete. Le puedes dar like si lo escuchaste y sabes que este no es mi contenido, pero sé que a alguien le puede interesar, te lo puedes compartir. Pues está disponible en este proyecto tanto en YouTube como Spotify y en Apple Podcast. Eh, pues fue también abajo están mis redes sociales por si me quieres seguir en alguna de ellas. Y pues nada, ¿qué puedo decir? Solo diré que nuevamente muchas gracias y pues nos vemos hasta la próxima. Y como dijo el legendario Yayo Gutiérrez, Saracatoyo, Wa. Bye bye.